Vamos de inmediato pidiéndole disculpas a nuestro querido Víctor Ronquillo del ratito que nos hemos tardado en entrar con él. Víctor Ronquillo, buenas noches. Hola Julio, buenas noches, qué gusto saludarte ahora sí en vivo aquí en esta noche. Y bueno, pues viendo lo que decías tú de Mauro Delgado, no pasa nada, estamos tranquilos. Pero fíjate que ahí atrás estaba el teléfono rojo, no sé si lo viste, ¿no? Entonces, bueno, pues ese teléfono rojo Ay, indica algunas cosas, ¿no? sí, Es, sí, sí. es, es, es curioso, ¿no? Cuántas cosas, Víctor. Pero bueno, pues así andamos con este rollo. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Víctor? Pues mira, yo creo que a mí me gustaría mucho hablar del Índice de la Paz 2025, un documento, comenzar con ello, ¿no? Con un documento que publica una institución de estudios que es independiente, la institución se llama Economía y Paz, y es una de estas versiones de los famosos think tank de Estados Unidos que se dan ahora sí que tropicalizadas en nuestro medio, pero el informe es muy interesante. Es un informe muy recomendable, se puede consultar en redes, se llama Informe de Paz 2025. Pero yo subrayo uno de las aseveraciones claves en este informe, y esa es de que el principal enemigo en este momento, el principal generador de violencia que se da en nuestro país, y yo añado enemigo pues del proyecto de construcción de una transformación del país de fondo que puede pasar por el proyecto político de Morena, pero que va más allá, que tiene que ver también con otros espacios de la izquierda o de las izquierdas. Y bueno, el principal enemigo de ello, dice el índice de la paz, es ni más ni menos que el crimen organizado. Pero habría que reflexionar sobre el crimen organizado, claro, pero ¿con qué aliados, con qué compañeros de viaje el crimen organizado cuenta en este momento o ha contado a lo largo de décadas? Y a ello hay que señalar, pues claramente a la derecha de este país y a la derecha internacional, vinculada en muchas ocasiones a la actuación del crimen organizado, que se da pues en diferentes ámbitos y que genera toda una economía del delito. Pero hay otros aliados muy importantes que son capaces de instrumentalizar, de utilizar al crimen organizado en favor pues de sus estrategias, de sus acciones, del control territorial y del control de los recursos. ¿Y de quién hablo? Pues de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, capaces de desestabilizar gobiernos con fines colonialistas o neocolonialistas, sobre todo la DEA y la CIA. Entonces, bueno, encontramos ejemplos de estas acciones, pues de manera evidente en el affair de Maru Campos, que es muy curioso lo que ocurre con Maru Campos, ¿no? Yo había señalado cómo Maru Campos aparecía como una especie de posible candidato a la presidencia en el cual se estaba trabajando con la presencia de algunos insignes panistas de la época de Calderón, y es evidente el vínculo que ella tiene con el propio Felipe Calderón y con los aliados políticos de ese proyecto que en su momento generó y desató la guerra del narcotráfico. Una guerra, que lo he dicho muchas veces, una guerra que se inspira, lo digo de manera metafórica, que se planea en los sótanos del Pentágono y que todavía hoy lamentablemente sufrimos los efectos de una catástrofe humanitaria como resultado de esa guerra. Y ahí está la evidencia, ahí están los hechos. Obviamente, en respuesta a lo que ocurrió, que hay que reflexionar sobre lo que ocurrió con la presencia de estos agentes del FBI vinculados a tareas de seguridad, pero sabemos cómo utiliza el gobierno de Estados Unidos, cómo la ha utilizado a lo largo de los años, los diferentes gobiernos, estos elementos de seguridad, la muerte de estos agentes que destapa toda una situación de pues acción, presencia en Chihuahua de estos agentes de la CIA y pues muchas otras agencias,
ocupando un piso, ¿no? De un edificio centinela, o sea, francamente de ciencia ficción. Y luego, pues la evidencia de la alianza que está en redes sociales en muchos videos de Maru Campos con un personaje tan terrible como Greg Abbott. Y bueno, en respuesta a ello, cuando esto se destapa, cuando se da a conocer, pues viene en el momento justo el golpe de dar a conocer que el Departamento de Justicia pues busca o considera al gobernador de Sinaloa en funciones y a otros 9 políticos vinculados con el crimen organizado, en particular con el grupo de los Chapitos, algo que lamentablemente, sinceramente, y esto es muy triste, ha sido parte de la realidad política de Sinaloa durante décadas, ¿no? Y creo que, bueno, esto nos tiene que hacer pensar en qué ocurre y mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Es muy curioso cómo el PAN, pues va hacia adelante, ¿no? Y ahora sí, habla otra vez de una persecución política en contra de Maru Campos. Y Maru Campos dice que la persiguen por todo y por nada. Francamente, pues es una posición pues que lleva a la risa, ¿no? Porque al final de cuentas es de verdad Maru Campos, representante política, representante intelectual, abanderada de un proyecto político, pues uno primero preguntaría, ¿cuál proyecto político del PAN? ¿El del cártel inmobiliario? ¿El de Gil Suárez? El de estos personajes que lamentablemente pues son parte de esta derecha mexicana vinculada con la derecha internacional. Lo decía Claudia Sheinbaum antier, ¿no? No hay duda de que vivimos sinceramente, y hay evidencias de esto, un ataque contra este proyecto de gobierno de transformación y contra el proyecto de transformación de este país por parte de la derecha internacional y sus recursos económicos y políticos. Aquí no les funcionó lo de lawfare en la época de López Obrador, pero están apostando a otras estrategias, a otros, digámoslo así, a otras acciones políticas. Y Julio, hay otro tema del que me gustaría hablar hoy, y es esta Sí, encíclica del Papa, ¿no? Una ándale, sí. encíclica que ha llamado la atención y que me parece explicable la razón por la que en distintos espacios se ha reflexionado mucho sobre este tema. Y creo que es la ausencia de referentes éticos, de referentes morales en una época de enorme degradación. Y creo que en buen momento la Iglesia Católica ha encontrado otra vez, desde pues, la época del Papa Francisco, una perspectiva de recuperación de la doctrina, de la política social de la Iglesia, que está muy vinculada al ejercicio de la teología de la liberación, al trabajo político de Méndez Arceo, recomendable la película del Obispo Rojo, por cierto, al trabajo político de Samuel Ruiz, al trabajo de mi admirado y querido Raúl Vera en favor de pues, los familiares de las personas desaparecidas. Y creo que este documento es muy importante porque lo primero que establece es cómo en esa época, no de la inteligencia artificial, sino yo diría la época de la degradación social, de la degradación política, corre riesgo la persona humana. Y lo dice el Papa en algún momento, ¿eh? Es uno de los momentos más riesgosos, quizá el más riesgoso en lo que podemos considerar la historia de la civilización occidental. Y esto también es un apunte interesante, ¿no? A la civilización occidental le urgen referencias éticas, referencias morales que puedan confrontar a todo este discurso, pues, de la instauración de un nuevo orden mundial basado en el abuso, basado en el latrocinio, basado en el despojo, basado en la violación a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, a mí me parece importante también señalar que el riesgo de la persona humana tiene que ver, ya lo mencionaba, con la degradación, tiene que ver también con la construcción a partir
de las redes sociales, de una versión tergiversada de la realidad, construida desde el poder económico, político y la visión del mundo de quienes detentan, perdonen ustedes, de quienes detentan estas, estos recursos de la nueva tecnología. Por mucho tiempo los estados llevaron adelante proyectos de transformación científica. Hoy lo llevan adelante quienes tienen los recursos para ello, y esos son pues estos personajes ligados a las grandes empresas transnacionales de lo digital, pero también con alianzas pues con las grandes transnacionales, por ejemplo, de la industria alimenticia, mi querido Julio. Bien, Víctor, pues muchas gracias por esta reflexión. Estamos atentos a estos temas tan relevantes que comentas y nos vemos de nuevo por aquí dentro de una semana, estimado Víctor. Claro que sí, Julio. Una última cosa, Sí. recomiendo hoy a las 11 de la noche en A Fondo, en Canal 21. Es muy interesante. Vamos a tener el testimonio de las personas, de las víctimas de esta terrible violación de los derechos humanos, de un ejercicio de terrorismo de Estado en alta mar por parte del ejército de Israel en contra de la flotilla de la Esperanza, de la flotilla global Sumud. Pero no solamente tenemos el testimonio de lo que sufrieron, sino tenemos el fuerte testimonio de la resiliencia, de cómo son capaces de seguir adelante y lo que representa en estos momentos la flotilla global Sumud como un hecho político de esperanza, mi querido Julio. Perfecto, Víctor. Como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, Víctor. Nos Gracias. vemos la próxima semana, Julio. Chao. Hasta luego. Gracias.